Ministerio Trigo Nuevo presenta su programa Conversemos, un programa de evangelismo y educación con un análisis bíblico del mensaje de Dios para el hombre de hoy, con el evangelista Samuel McAdam. Bendiciones, hermanos, y saludos. Les habla el hermano Oscar García, deseándonos que tengan un bonito tiempo hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Como inicio de nuestra programación, daré lectura a los textos que hoy apoyarán el análisis del pastor Samuel McAdam. Vayamos a la Biblia en Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hablando del apóstol Pablo. El siguiente versículo estamos en el 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hablándoles del apóstol Pablo. Nuestro tema en esta ocasión es las trágicas consecuencias del pecado. Le pregunto, ¿cómo está el evangelio conectado con el pecado? ¿Es el pecado una consecuencia del evangelio o el evangelio consecuencia del pecado? ¿Nos podría ayudar, pastor Samuel? Claro, vamos a comentar estos textos y este tema. Quisiera saludar a nuestros amigos oyentes en todo lugar que nos escuchan al vivo a través de la radio y también a través del internet alrededor del mundo. Estamos declarando que hoy será una nueva ocasión cuando la gloria de Dios vendrá sobre nosotros, traerá un mensaje de salvación y de bendición. Quiero motivarles para que escuchen lo que vamos a estar compartiendo. Todo nuestro mensaje está basado en la palabra de Dios. Por eso es un mensaje cristocéntrico y basado en lo que dice la Biblia. Y puedo contestar esta pregunta que me han hecho sobre este tema de las trágicas consecuencias del pecado, basado en lo que dice la Biblia. Porque la Biblia tiene las respuestas a todas las preguntas de todos los hombres. Tal vez parezca una declaración demasiado absoluta, pero absolutamente es así. La Biblia tiene la respuesta a tu pregunta. La Biblia da la salida a tus inquietudes. No importa cuál sea, cuán difícil sea, la Biblia tiene lo que tú necesitas, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es verdad. Cuando Jesucristo se refirió a lo que Él decía como verdad, Él dijo que el cielo y la tierra pasarían, pero que su palabra no pasaría. Por lo tanto, hoy, en este día, en este momento que tú escuchas este programa, la palabra de Dios tiene la salida y tiene la respuesta. Por lo tanto, puedes creer en lo que ella dice. El texto que hemos leído dice primeramente que el hombre pecó y luego dice que fue destituido del mundo de Dios y perdió los beneficios del reino de Dios. Por eso es que el texto dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estas dos frases, pecaron y están destituidos, quiere decir que el pecado tuvo una consecuencia trágica, una consecuencia inesperada, yo diría, por el hombre, por Adán y por Eva, pero que fue efectivo, porque pecaron y fueron destituidos. Al mismo tiempo, cuando dicen que fueron destituidos de la gloria de Dios, está diciendo que fueron destituidos del ambiente donde ellos podían vivir y disfrutar de todo lo que Dios ofrecía. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es un ambiente, es un estado, es una situación, es un mundo donde el hombre vive bajo la cobertura de Dios, bajo la bendición de Dios, bajo la protección de Dios. Estos son beneficios de Dios, la salud de Dios, la abundancia de Dios, la prosperidad de Dios, el cuidado de Dios, la asesoría de Dios. Pero cuando el hombre fue destituido de esa gloria de Dios, indiscutiblemente perdió todos esos beneficios. Y ya no podemos decir
que el hombre está bajo la cobertura de Dios. Basado en eso que dice este texto, podemos decir que el Evangelio es una consecuencia del pecado. Y nuestro próximo texto nos dice que como resultado del pecado vino la muerte. Entonces, en respuesta a la muerte, Dios envió la vida por medio de Jesucristo. Permítame explicarle un poquitito esto. El Evangelio es consecuencia del pecado, porque por causa del pecado Dios envió a su Hijo. Dios envió un Evangelio, Dios envió un mensaje. Por lo tanto, no estoy diciendo tampoco que el pecado es bueno, que el pecado es lo mejor que el hombre ha hecho, que el pecado es la máxima expresión de arte y de sabiduría y ciencia del hombre, no, sino que el pecado produjo en Dios ese sentimiento de misericordia por el hombre que no podía salvarse él mismo. Por lo tanto, como consecuencia a que el hombre estaba perdido, y viendo Dios que el hombre no podía salvarse, entonces envió a Jesucristo con un mensaje nuevo, con un mensaje de salvación, con un mensaje de esperanza. Por eso es que yo digo que el pecado dio como consecuencia ciertamente la muerte. La muerte es el resultado de haber pecado. Pero en respuesta a esa muerte, entonces Dios envió a Jesucristo para que nos diera vida y vida en abundancia. Es sencillo, aunque parezca difícil, pero es sencillo. Tu pecado, seas tú mujer o sea hombre, mi pecado, el pecado de mi hermano Oscar, el pecado de cada individuo, produjo la muerte, produjo la separación nuestra de Dios, produjo un distanciamiento de Dios. Pero en respuesta a eso, Dios envió a Jesucristo para que nos diera vida. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por lo tanto, aunque la trágica consecuencia del pecado es la muerte y la destitución del reino de Dios, Dios ahora, aprovechando mi debilidad, aprovechando mi mal, me envía vida a través de Cristo. ¿Qué te parece, mi hermano? Tremenda esta explicación. Bueno, pastor, viendo claramente la consecuencia del pecado en el hombre, ¿no cree usted que es necesario dar una definición de lo que es el pecado? Digo esto porque me parece que el hombre no tiene idea del pecado y tampoco se considera pecador. En otras palabras, antes pensaba en aquellos tiempos cuando andaba separado de los caminos del Señor, yo decía, no, pues voy a echar una mentirita piadosa, podría decir, voy a tomarme unas cervecitas poquitas, al cabo, pues eso, creo que no estoy pecando, podría decir, hablar un poco mal de otra persona, digo, creo que pues al cabo no lo voy a afectar tanto porque, o sin embargo, él me ha maltratado antes, yo también tengo el derecho de hacerlo. Entonces yo decía, bueno, podría justificarme con eso, podría decir, pues voy a hacer este pecadito, creo que Dios me puede perdonar con este pecadito, y así sucesivamente me enredaba más con el pecado, que ahora lo entiendo claramente. Pastor Samuel, ¿qué nos diría? Bueno, indudablemente que es importante que definamos qué es lo que es el pecado, porque como tú has dicho, regularmente la gente piensa, primeramente piensan que el pecado no existe, que el pecado es una palabra vacía, que se la inventaron las religiones, que se la inventaron los hombres para crear temor, para crear complejo en la gente, para crear un estado de culpabilidad. Sin embargo, con lo que usted ha explicado, la gente tiene conductas inapropiadas, sin embargo se da cuenta de que esa conducta, a pesar de que nadie se lo dijo, en él mismo le hace sentir incómodo, o trata de esconderse, o trata de mentir, o trata de acomodar las cosas precisamente porque se da cuenta que es pecado. Tengo que decir que la palabra pecado tiene una respuesta concreta y determinante. No vamos a vacilar en definir esto, no vamos a pintarla de colores, vamos a decir lo que realmente es el pecado. Miren, mis queridos oyentes y hermanos que nos están escuchando en algún lugar, los griegos, quienes han aportado gran parte de nuestro vocabulario, establecieron que pecado es errar el blanco. Permítanme repetir esto. Los griegos dijeron que pecar
es errar el blanco. Por lo tanto, cada vez que una persona peca, está errando el blanco. Errar el blanco es, para lo que pueden ver esta figura que les voy a presentar a través de mi voz, de la palabra, cuando usted tira la flechita al aro que tiene el círculo blanco, cada vez que usted no da en el blanco, está errando el blanco. Y cada vez que usted no da en el blanco, eso se llama fallar, errar, pecar. Por lo tanto, en el mundo espiritual, errar el blanco es fallar. Hablando de fallar, cuando tratamos de hacer algo que es correcto, pero por muchas razones no lo podemos hacer, no logramos hacerlo, según esta definición, hemos pecado, porque no hemos hecho lo correcto. Yo sé que mucha gente no lo ve así. Cuando usted hace algo equivocado, cuando usted dice una mentira, cuando usted roba algo, cuando usted rompe algo, cuando usted va más del millaje, cuando usted llega tarde, cuando usted... muchas cosas que son conductas aprendidas en el individuo y conductas que son diarias, el hombre no se da cuenta que está pecando, que está... se refirió mi hermano ahora a tomar cerveza, por ejemplo. Alguien dirá, bueno, yo me estoy tomando una cerveza, me puedo tomar 2, me puedo tomar 3, algunos me han dicho a mí, yo puedo controlarme, puedo tomar 5, 10 y paro cuando quiero, pero no es verdad. Tú no vas a parar cuando tú quieras, porque cada vez que tú repitas la acción de tomar alcohol, puede ser en cerveza, en whisky, en brandy, en ron, en lo que tú quieras llamarlo, o lo que tú puedas conseguir, cada vez que lo hagas, inconscientemente estás creando un hábito que al fin y al cabo ese hábito romperá los patrones de conductas que tú tienes en tu mente, en tus emociones, en tu voluntad, y llegará un momento cuando ese pequeño hábito te controlará, y ahí será bastante tarde cuando te des cuenta que lo que estás haciendo no es lo correcto. Para Dios eso se llama pecado, y para la Biblia también se llama pecado, porque la Biblia lo establece de esta manera: todo aquel que comete pecado, dice el apóstol Juan en la Biblia, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En otras palabras, la ley en la Biblia se refería a la ley de Moisés, pero continúa siendo una ley. Y hay otras leyes, las leyes de la salud, las leyes de la higiene, las leyes de la moral, las leyes de la política, las leyes del tráfico. Cuando un individuo viola alguna de esas reglas, está quebrantando una ley. En el mundo de Dios, la Biblia dice, el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, por tanto es pecado. Y mucha gente actúa hoy sabiendo que lo que está haciendo no está correcto, pero lo siguen haciendo. Lo decir, no, lo voy a hacer una vez más. No, eso no le hace daño a nadie. No, fue poquito. Eso ni cuenta se van a dar. Pero la Biblia dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y nos damos cuenta que hoy, en el mundo nuestro, las muchachas, los muchachos, aún los niños, los adolescentes, las mujeres y los hombres, hacen cosas equivocadas, sabiendo que lo están haciendo, sin embargo, persisten en ello. Por lo tanto, el pecado está en ti. Tu pecado te alcanzará. Por lo tanto, Jesucristo dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 34. Con todas estas declaraciones nos damos cuenta que el hombre en general está bajo el control del pecado, porque sus acciones diarias están saturadas de pecado contra Dios, contra su prójimo y contra ellos mismos. Muchas de las acciones que el hombre de hoy hace están saturadas de pecado, porque van en contra de Dios, van en contra de tus semejantes y van en contra de ti mismo. Por lo tanto, pecado es errar el blanco. Vigila tus actitudes, vigila tu lenguaje, vigila tu conducta.
¿Estás actuando correctamente? ¿Estás actuando según lo establecido? ¿Estás actuando según tu conciencia que Dios ha establecido en ti? ¿O estás haciendo lo que tú quieres y le estás pasando por encima a los demás? ¿Te ríes tú de la ley? ¿Te ríes de la regla? ¿Te ríes de lo que establecen otros y lo ves por nada sin importancia? Estás pecando contra Dios y estás pecando contra tu prójimo y contra ti mismo.